¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Te habla Gina, hija y sierva del Dios Altísimo. Y para mí es gratificante estar nuevamente en las redes sociales después de un tiempo considerable porque la había perdido, y bueno, gloria a Dios, pude recuperar este canal y gracias al Señor arrancamos con su bendición. Y bueno, hoy quiero compartir contigo la palabra que se encuentra en Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios nos la dejó para transformarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en su palabra, en su verdad, en su justicia. Y es aquella palabra de Dios en cual Dios nos permite tener acceso hoy en día frente a lo difícil que fue anteriormente tener a la mano una Biblia. Pero Dios hoy nos da ese privilegio de contar con la palabra, de tenerla allí al lado de nosotros. Y es esa palabra en cual Dios nos ha dejado, que encontramos a través de ella una guía divina, cómo vivir espiritualmente. Nuestro comportamiento nos enseña cómo debemos de comportarnos, nos instruye cómo debemos de estar preparados para ser totalmente compatible con el reino de Dios y su justicia, para poder morar eternamente con el Dios de la vida. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. A través de la sangre del Cordero de Dios podemos tener acceso y entrar delante de su presencia. Entonces la palabra de Dios, lo que es la Biblia, es un modelo, son unos instructivos que Dios nos dejó para poder establecer su verdad en nuestros corazones y asimismo podamos nosotros estar delante de Él continuamente y también guiarnos en esta vida, guiarnos en cada caminar, guiarnos en cada proceder, en cada decisión que podamos tener y decisión que podamos tomar. Entonces debemos de tener presente que la Biblia que es la palabra de Dios, es la lámpara que alumbra nuestros pies y es aquella luz que ilumina nuestro camino. Eso lo debemos de tener totalmente claro y debemos de ser conscientes a ello, ya que hay muchas personas que en estos momentos andan dando tumbos de un lado para el otro por el desconocimiento de la palabra, por el desconocimiento de la verdad que se encuentra en la palabra, en lo que Dios dejó, en lo que Dios estipuló que supiéramos para poder caminar correctamente en el trasegar en este mundo, porque Dios sabía que sin una instrucción, sin un modelo a seguir, sin un modelo para conocerlo, iba a ser un poco más difícil poder enfrentar, digámoslo de esa manera, cada uno de los retos que se presentan en esta vida, porque para nadie es un secreto que a diario vivimos retos, a diario vivimos desafíos y siempre estamos tomando decisiones. Entonces cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, cuando tenemos y caminamos con la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios nuestra lámpara encendida continuamente todo un tiempo, evitamos muy posiblemente millones y millares de dolores de cabeza. Y esa parte la sabía muy bien el rey David. Esa parte la sabía muy bien el rey David, que la palabra es el brillo que le ayudaba a dar los pasos firmes, que la palabra era su guía para cada una de las decisiones, que la palabra era instrucciones para poder tomar y llevar a cabo cada plan con sabiduría. Eso lo sabía el rey David.
Y por eso él lo expresa de esa manera, con tanta certeza, con tanta seguridad, en donde da testimonio que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, porque él sabía lo que significaba esa palabra en su vida. Y por eso lo expresaba de esa manera, porque él sabía que la palabra de Dios era lámpara en su caminar, era su guía, era lo que le evitaba caer en fango, en pozas profundas, cometer equivocaciones, mayor sabiduría, todo aquello que en relación al reinado que Dios le había estipulado y que le había dado a él para que llevara a cabo en ese tiempo en la tierra de Israel, en la tierra de Jerusalén. Aleluya. Entonces, David, de cierta manera, expresó a gran voz, dando también a entender a otras personas que esa era la palabra que tenían que tener para poder seguir caminando, para seguir alimentando, o si estaban buscando sabiduría, podían tenerla a través de la palabra, porque la mayor riqueza que David tuvo en todo su reinado, en toda la búsqueda de Dios, se debió a la permanencia y a la perseverante búsqueda de Dios a través de su palabra, a través de la intimidad que él tenía también con Dios. Entonces él nos refleja la seguridad, o nos da a entender la seguridad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios al leer la palabra, al establecernos en ella, al tener ese hábito espiritual de la lectura de su palabra. Dice David a gran voz: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies. O sea, daba la seguridad de que, Señor, si tu palabra no me guía, estoy totalmente nulo, dando tumbo de un lado para el otro, tropezándome con cuanta cosa se me pueda presentar en el camino, porque eso también puede generar la oscuridad. Cuando no hay luz, cuando no hay luz, hay oscuridad, porque obviamente eso es lo opuesto de la luz. Pero cuando no hay algo que alumbre la oscuridad, siempre esas personas se van a mantener tropezando, siempre van a mantener equivocándose, siempre se van a mantener lamentando, tomando malas decisiones gloria al Señor. Resulta que en épocas pasadas no existía, digamos, que la Biblia como la tenemos en estos momentos, pero sí siempre existió la palabra de Dios, porque de tiempo a tiempo, de época a época, siempre Dios ha vigilado que su palabra exista, para que el ser humano no tenga ninguna excusa a la hora de preguntarle: ¿por qué no caminaste conforme a lo estipulado y conforme a lo que se asignó que caminaras? No pensando en mi beneficio, sino en el beneficio del ser humano, para que pudiera estar conmigo. Es que Gina, anteriormente no había la Biblia. No, es que siempre ha habido la palabra, siempre ha existido la palabra de Dios, a través de papiros, a través de pergaminos escritos, a través de las leyes de Moisés, porque para eso Dios tomó a Moisés, lo llamó que subiera al monte para darle las tablas de la ley. Entonces no hay ninguna excusa, en ninguna época va a haber la excusa de que Dios no instruyó a su pueblo a través de su palabra. Siempre, en cada época, ha estado la palabra de Dios vigente, de manera que siempre ha querido Dios instruir a su pueblo, prepararlo, formarlo, para que pudiera estar siempre con él eternamente. Siempre ha existido la palabra de Dios, siempre. Obviamente que ya al comenzar los evangelios, cuando el Señor Jesús vino acá en la tierra, obviamente se va a complementar. Y de hecho, se continuó después del acceso del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús volvió, cuando el Señor Jesús volvió nuevamente, cuando el Señor Jesús resucitó y descendió nuevamente a los cielos, se continuó la palabra. ¿Por qué?
porque siempre va a haber un hecho, siempre va a haber un hecho en nuestras vidas. Pablo con las cartas, ahí también está la palabra. Pablo también decía, la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige, nos exhorta. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es aquella que siempre ha estado siempre ha estado a la mano de un hijo de Dios. Gloria al Señor, se me están yendo las palabras. Pero a lo que voy es lo siguiente. Ahora Dios nos permite tener acceso a ella a través de aquellas personas que Dios dispuso a que tradujeran en diferentes idiomas, en diferentes países, pasando por fronteras, pasando por ríos, pasando por montañas, pasando por cualquier situación que uno humanamente pueda pensar. Dios dispuso de personas, les inquietó en su corazón para traducirla, para que todas aquellas personas tuvieran acceso. Anteriormente las personas no tenían acceso a la palabra como la tenemos hoy en día. Y eso es de valorar, eso es de agradecerle al Señor todos los días de que nos permite tener su palabra. Y esa palabra que Él nos permite acceder, que Él nos permite tener, no es para tenerla en un atril solamente abierta. No es para leerla como avionetica. Este versículo ya me lo sé. Es para que verdaderamente saquemos el tiempo y nos alimentemos. Debemos de tener totalmente claro que como hijos de Dios debemos de tener la palabra en lo posible atada a nuestro cuello, como lo dice en Proverbios 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia, dice la palabra, ni la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Entonces sabemos que la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos la sabiduría que nos ayuda a entender cuál es el camino correcto que debemos de transitar, como lo dice en Salmos. Aquella fuente de sabiduría en cual es Jesús, ya que Jesús es el verbo, como lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo a quien se refiere el apóstol Juan es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra. El Señor Jesús es nuestro alimento diario. El Señor Jesús es nuestra recarga de esa luz en esa lámpara en cual no ha puesto, no ha llenado y no ha dado la facilidad de tenerla. La palabra de Dios debe ser tu lámpara. La palabra de Dios debe ser tu guía. Tú debes de todo un tiempo llenarte de su sabiduría. Lámpara. ¿Qué hace la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra, pero ¿qué hace la lámpara? ¿Qué hace la lámpara? La lámpara que conocemos normalmente. Muchas personas tienen lámpara en sus casas. Anteriormente también usaban la lámpara para alumbrarse. Anteriormente usaban lo que era un mechón, usaban lo que una antorcha, la llenaban digamos que de aceite, de brea, y con eso se alumbraban. Otros usaban la lámpara, ¿sí? La lámpara la usaban y la llenaban de aceite para alumbrarse. Entonces la lámpara es una representación de que si tenemos la lámpara en ese versículo, en ese texto bíblico, lo que nos da a entender es una representación de la luz que es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser luz en tu vida. Tú te alumbras, alumbras tu alma, alumbra tu ser a través de la lectura de la palabra. Tú quitas todas
todo tiniebla, tú quitas todas las tinieblas a través de la palabra. La palabra y la luz son mucho más eficaces en medio de la oscuridad y las tinieblas. En medio de cualquier entorno que nos encontremos, hasta la luz más tenue, la más bajita, también hace su efecto en medio de la oscuridad. Entonces la lámpara, que es la representación en este momento de la palabra, fue hecha como instrumento ¿para qué? Para generar luz. ¿A través de qué? Que uno, me imagino yo que se tomaba esa lámpara, se llenaban de aceite y pues la manera como elaboraban la lámpara con el mechón y todo eso con la finalidad de ¿qué? De alumbrar. Entonces si el rey David toma como esa representación de la palabra de Dios como una lámpara, que al encenderse la lámpara, aquella lámpara emite una luz que desplaza la oscuridad y que ni siquiera las tinieblas más profundas pueden permanecer debido a la luz que emite la lámpara. Es esa luz que necesitamos continuamente, que es la palabra de Dios. La palabra es la luz. La palabra es la luz. La palabra te lleva a la luz. La palabra te induce en el camino. Dios alumbra tu camino a través de la lámpara, a través de la luz, a través de su verdad. El Señor Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros caminamos con Él, si nosotros estamos establecidos en el trayecto, en lo que Dios condicionó para cada uno de sus hijos, también en ese trayecto debemos de contar con la luz. Debemos de contar con aquella lámpara. Debemos de contar con aquella, aleluya, con aquella verdad que nos lleva a estar continuamente en su presencia. Porque cuando llega la luz, cuando irrumpe la luz y saca las tinieblas, inmediatamente comenzamos a tener claridad. Inmediatamente comenzamos a mirar las cosas de manera correcta. No nos mantenemos tropezando, no mantenemos expuestos a meter los pies, digamos que en un hueco, a cortarnos. Yo no me imagino un pueblo sin luz. Hoy en día uno sale a la calle y hay alumbrado público, pero te imaginas que no haya alumbrado público. Imagínate por un momento que no haya alumbrado público, que a ti te toca andar con una lámpara al pie, caminando para ver para ver dónde tú vas a pisar, para ver qué es lo que vas a hacer en el caminar, dónde vas en dirección a qué vas, en dirección a donde tú vas a donde tú vayas a ir, aleluya, en donde tú vayas a caminar. Entonces esa es la palabra que debemos de tener. O sea, nuestra palabra es como estar en un lugar en donde continuamente necesitamos esa luz que nos ilumine, esa luz que nos guíe, esa luz que nos muestre el camino para poder caminar correctamente y no tropezarnos. En tiempos antiguos no había iluminación. Cada quien tenía que andar con su luz, con su vela, con una lámpara, porque verdaderamente los tiempos obviamente han cambiado, pero a nivel espiritual se tienen las mismas necesidades. Siempre vamos a necesitar de la lámpara, de la verdad, del que es la palabra de Dios para que pueda alumbrar nuestro camino. Aleluya. Entonces, retomando un poco atrás el tema, cada quien andaba con la lámpara, cada quien andaba con una luz, cargaban su luz. Entonces de esa manera también nos lleva a tomar la misma decisión diaria. En estos momentos estamos en un mundo que aparenta estar iluminado porque hay, digamos que energía y hay un servicio público, pero espiritualmente necesitamos continuamente de esa luz. Pero espiritualmente siempre necesitamos de esa lámpara que nos ilumine nuestro camino en medio de este mundo tan oscuro, en medio de este mundo tan entenebrecido, tan lleno de tinieblas. Necesitamos, no es una opción, sino una necesidad de tener la lámpara de Jesús, de tener la lámpara que es la palabra de Dios, podernos iluminar, podernos guiar con la luz de la verdad que es Cristo Jesús.
Hoy la invitación es esa, que hoy tengamos esa necesidad, que se cree esa necesidad de tener la lámpara encendida todo un tiempo, la lámpara todo un tiempo a lo que da, digámoslo de esa manera, para que no nos tropecemos, para que no caigamos en las trampas del enemigo, para que podamos saber dónde estamos pisando, dónde estamos caminando. La palabra de Dios es lo que hace eso en nosotros, nos muestra el camino que debemos de seguir, porque eso también agrada al Señor. A través de la lámpara encendida, a través de la lectura continua, a través de mantener todo un tiempo buscando de su palabra, de su verdad, de su luz, también nos advierte sobre los senderos que nos alejan de Dios y de su voluntad, y así también tomamos decisiones de qué tanto podemos profundizar en ese camino o no, qué tanto debemos de detenernos o más bien retroceder y desviarnos de una trampa que el enemigo pueda poner. Sí, también, aleluya, a través de la palabra, Dios nos permite transformarnos. Dios nos transforma, nos renueva y quita todo entenebrecimiento en nuestra mente, como también lo dice en su palabra, que Él quita todo entenebrecimiento, mente entenebrecida, Dios la quita, eso se va, se disminuye, se mengua, desaparece. ¿A través de qué? De la lectura de su palabra. Hay que leer la palabra con sabiduría, hay que buscarlo con sabiduría. En lo posible, estudiarla todos los días, y no una sola vez al día, sino varias veces. Así como nos alimentamos varias veces, también debemos de recargar esa lámpara varias veces en el día. Y es por eso que debemos de tener el hábito de la lectura. Que Dios nos enseñe a tener el hábito de la lectura para poder leer continuamente su palabra y sin pereza. Porque hoy en día la mayoría de las personas, el enemigo le ha embotado la mente y lo ha trastornado para que tengan pereza a leer la palabra. Porque el enemigo sabe que en el momento que ellos comienzan a tener ese hábito espiritual de la lectura de la palabra, su lámpara comienza todo un tiempo a recargarse. Su lámpara comienza todo un tiempo a emitir la luz. Su lámpara comienza a mostrarle el camino donde deben de caminar. La lámpara les evita caer en fangos, en huecos, hasta cortarse, porque eso trasladémoslo a una realidad. Tú sales a la calle en estos momentos y si te vas sin una vela o sin una lámpara o sin una linterna, estás totalmente expuesto a que cualquier cosa se te pueda enredar en los pies. Cualquier animal pueda salir y hacerte daño. Y es eso lo que Dios quiere evitar a través de la lectura de la palabra. Nosotros estamos llamados a tener esa vocación, a tener ese hábito de tener todo un tiempo nuestra lámpara encendida. ¿Quieres que tu vida esté llena de luz? Lee la palabra. ¿Quieres andar por el camino correcto que le agrada al Señor y hacer su voluntad en todo momento? Lee la palabra. Déjate guiar por Dios a través de la palabra. Tú quieres brillar, que la luz de Jesús todo un tiempo esté brillando en ti y que esa luz permanezca todo un tiempo. Bueno, lee la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar, en mi camino, en mi transitar. Aleluya. Santo es el Señor. Y bueno, la invitación es esta fue la enseñanza que debemos de tener, el hábito espiritual de la lectura de la palabra para que el Señor Jesús sea alumbrando nuestro camino y de nuestra parte, nuestra responsabilidad es tener ese hábito. Luchar si es posible, someter la carne, como lo dice en Gálatas 16. Sométanse pues al Espíritu y que el Espíritu no sea sometido a la carne. Nosotros debemos de mantener todo un tiempo con la luz encendida para no tropezarnos y para evitar dolores de cabeza a futuro. Y recuerda que lámpara es a tus pies la palabra de Dios y lumbrera
en todo el trayecto de tu caminar en este mundo, en lo que Dios dispuso que fueras a caminar, para que no te falte la sabiduría, no te falte el conocimiento, para que la mente no se te vaya a entenebrecer, para que el enemigo no vaya a planear en armar cisternas y que tú puedas caer en ella. Dios te bendiga grandemente y recuerda que mi nombre es Gina y te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejarme un comentario y compartirlo con otras personas, porque también a través de ellos estamos evangelizando. Bendiciones y hasta la próxima.